más fluido, mucho más comprensible que el texto de Sautou. Quizás porque, bueno, el texto de Sautou tiene, para el parcial entra todo, sí, llegamos a ver, sí, Ailín, bueno, desde ya les digo, para el lunes vean el texto de Bourdieu sobre los modos de dominación. Sí, pues tenemos el lunes y tenemos el jueves. Por ahí nos queda alguna parte de algún texto, pero nos queda el texto de Bourdieu, que es el otro texto complejo, y después los dos textos de Gabriel Kessler no son textos complejos ni nada por el estilo, y el de Susana Ortale, en verdad, digamos, tampoco es complejo, es más una revisión conceptual de todo lo que tiene que ver con la temática de géneros, fundamentalmente referido a la cuestión de la posición, digamos, de la mujer, o de las mujeres, perdón, en los procesos y en las posiciones o en las jerarquías, uno podría decir, socioculturales. Entonces, digo, tampoco es un texto complejo que nos lleve mucho tiempo ni nada por el estilo. Vamos a llegar. Si yo veo, si el lunes vemos que no llegamos, veamos entonces de por ahí intercalar o agregar una clase, que en verdad lo que pasa es que, digamos, vamos a llegar medio justo porque nosotros, digamos, nos perdimos por lo menos 2 clases. Una seguro, que fue en Semana Santa, y otra no me acuerdo si cayó algún lunes o algo por el estilo. Por eso estamos un poquitito más atrasados que las otras comisiones, pero yo creo que vamos a llegar. Si vemos que no llegamos, entonces la semana que viene, vía, qué sé yo, Zoom o cómo es, yo no me acuerdo ahora cuál es el de Google, el Meet. Vía Meet nos encontramos, aunque sea una hora, para ver o darle una mirada a todos los textos de la unidad 4. Pero bueno, ya vimos el de Castel, el primero de Castel, hoy vamos a ver el de Sautou, y por ahí vemos parte del otro de Castel. El lunes vamos a ver los modos de dominación de Bourdieu, y el jueves vemos los textos de Gabriel Kessler y de Susana Ortal. Así que vamos a llegar. Y si no, ya les digo, el lunes combinamos y agregamos una clase. Bien. Entonces, si les parece, empezamos con el texto de Ruth Sautou. A ver, para irnos ubicando un poquitito. El tema o la temática, en verdad, que va a abordar Ruth Sautou y el equipo de investigación que integra, es uno de los temas, uno podría decir, centrales y recurrentes dentro de las investigaciones y los estudios empíricos. Uy, sí, Winiver, gracias nuevamente. Yo me entusiasmo hablando y Recording después in me olvido de progress. Bueno, y hoy voy a ver si les paso, si les subo todas las clases que faltan, que no son muchas. Bueno, les decía que el tema que ellos abordan es un tema central y, no diría, muy visitado o muy abordado dentro de las ciencias sociales y dentro de la sociología en particular. Yo no sé si ustedes recuerdan que en una de las primeras veces que
nos encontramos así acá a la distancia, yo les decía que los autores, incluso aquellos que pueden ser catalogados de más conservadores, etcétera, etcétera, como por ahí se le adjudica ese mote a Durkheim, digo, aún ellos siempre están, digamos, afirmando esto, que las sociedades están en un proceso continuo de, digamos, mantenimiento de pautas, pero también de de transformación, de cambio, ¿no? Entonces digo, esto no hay discusión en ninguna de estas, digamos, en este tipo de afirmación. La cuestión, digamos, un poquitito que se plantea con respecto a esto es, digamos, cuál es la velocidad y la intensidad del cambio. Ahora, ¿por qué se dan estos procesos? Bueno, porque como por ahí dice Durkheim, como también lo señala Marx y también Weber, a ver, las sociedades tienden a, digamos, mantenerse y mantener lo que puede ser, digamos, su estructura, su conjunto normativo, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que de una u otra manera estas cuestiones se van modificando. Por eso decía, la cuestión acá es cuál es la velocidad y cuál es la intensidad de este cambio. Es decir, hasta dónde las estructuras van a condicionar un tipo de modificaciones, digamos, más lentas, más débiles, etcétera, etcétera, o cuando tenemos momentos en donde estas transformaciones se aceleran, se intensifican, y entonces sí, digamos, tenemos cambios estructurales fuertes y rápidos. A ver, esto también se ve dentro de lo conceptual usando los términos de los cambios evolutivos y los cambios revolucionarios dentro de las sociedades. Bueno, lo que yo quiero entonces comentarles es que el tema que aborda, mejor dicho, la temática que aborda este equipo es una temática con una fuerte tradición y también con bastante, si se quiere, aportes desde lo teórico conceptual en este proceso. Fíjense que yo les estaba mencionando a Durkheim, bueno, pero está Marx, está Weber, los mismos funcionalistas también trabajan esto, la cuestión de las escuelas fenomenológicas están, digamos, hacen también de esto un tema central. La escuela de Chicago lo había tomado, digamos, también como un tema de relevancia, bueno, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto tiene una fuerte tradición y por lo tanto, digo, es un tema que va a seguir presente dentro de las aproximaciones y dentro de los estudios en las ciencias sociales y en la sociología. Y esto un poquitito también como para ubicarnos en la unidad 4, es decir, en el sentido que la unidad 4 en verdad, hacia dónde apunta. Apunta precisamente a hacerles a ustedes una presentación de cuáles son los principales temas que está hoy abordando la sociología. Por eso también es este. Bien, ¿qué es lo que nos va a plantear el equipo de Ruth Sautu desde el principio? Ellos van a decir que, digamos, hay que van a ver esto en verdad desde o diferenciando, y lo dicen, diferenciándolo metodológica y analíticamente,
dos grandes, digamos, procesos o dos grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión de los procesos de reproducción y cambio en la estructura de clases. Después vamos a ver qué es la estructura de clases, pero digo, primero es esto, los cambios, digamos, de la estructura de clases, mejor dicho, y eso lo van a ver a través de tres procesos. Bueno, ahora, en verdad yo me adelanté. ¿Por qué lo van a ver, digamos, separado? Porque ellos dicen que la estructura de clases, en verdad, digamos, los cambios que se operan en la estructura de clases son cambios históricos y que se aprecian desde una perspectiva macro o, digamos, que impactan en la totalidad o en la globalidad de los sistemas sociales. En cambio, digamos, los cambios que se producen en la composición de las clases y en las relaciones hacia adentro y dentro de las clases, digamos, lo que se va a ver es o se van a ver estos procesos en la permanencia y transformación de los estilos de vida y en las relaciones sociales que vehiculizan o que, digamos, o en las relaciones sociales a través de las cuales se llevan a cabo estos estilos de vida. Es decir, que aquí la visión o la perspectiva para abordar este tipo de procesos es una perspectiva de tipo micro. Entonces, es decir, por eso que los combinan de esa forma. Ahora, ellos, bueno, también después van a decir, bueno, esto los vamos a ver a través de líneas teóricas, que esas las vamos a ver, pero dicen, ahora sí, era esto que querías decirles, estas dos grandes dimensiones, ellos las van a centrar en un número determinado de procesos dentro de cada una. Entonces dice, bueno, si nosotros vamos a ver los cambios de la estructura de clase, vamos a centrar la mirada en tres procesos o en tres fenómenos. ¿Cuáles son estos procesos o estos fenómenos? Y ellos lo dicen, lo menciona Ruth Sautu en, digamos, el resumen a inicios del texto. Uno de los procesos son los procesos de movilidad o inmovilidad intra e intergeneracional. Después esto lo vamos a ver. Y esto, digamos, lo que nos estaría permitiendo observar son los grados de cierre o de fluidez precisamente de la estructura de clase. El otro proceso en el cual el equipo va a centrar la mirada son en los procesos que se dan en la cúpula de poder. Digamos, concentración del poder o, digamos, ampliación de los grupos. ¿Cuáles son las relaciones? Y ellos dicen, bueno, en la cúpula del poder económico y las relaciones con el poder político, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, el otro proceso por el cual se va a tratar de visualizar precisamente las transformaciones o no de la estructura social, es esta cuestión de dirigir precisamente las miradas hacia el núcleo en el cual está concentrado el poder, entendiendo fundamentalmente, o no fundamentalmente, pero sí principalmente, el poder económico. El otro proceso que, digamos, por el cual ellos van a ver, van a tratar de captar los procesos de transformación o de reproducción de las sociedades, es lo que tiene que ver con la constitución de todo un marco jurídico normativo y también de todo un conjunto de, simbólico de adscripción de significados. O sea que, digo, van a ver allí la parte, si se quiere, más de tipo cultural y
de alguna forma cómo esto opera en los procesos de legitimación de la estructura de clase y por lo tanto de los sectores que están en posición dominante dentro de esa estructura. Sí, yo creo que no es ninguna sorpresa para ustedes decirles que, digamos, la perspectiva un poco teórica que está subyaciendo en esta propuesta es una perspectiva más de tipo marxista. Es decir, fíjense que ellos están haciendo referencia a los procesos de movilidad, es decir, inmovilidad social, laboral, digamos que es precisamente dentro del mercado laboral y por lo tanto, digo, referido al ámbito de la producción económica. ¿Mm? La cúpula de poder, lo están diciendo, es la cúpula de poder económico. ¿No? Y después, ¿qué es lo que hace? Incorporan lo que en el análisis marxista se llama toda la cuestión de lo superestructural. Es decir, el andamiaje jurídico, legal, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo aquello que da significados a nuestras relaciones. Después vamos a ver que este significado tiene que ver con estos códigos de distanciamiento, cercanía, de cuestiones de trato de familiaridad, ¿no? Y que tiene que ver también con los lugares que se ocupan en el proceso de producción. Entonces digo, dentro de la perspectiva de centrar la mirada en la reproducción y cambio en la estructura de clases, o de la estructura de clases, estos son los procesos que van a concitar, podríamos decir así, la atención de los investigadores. Que por otro lado son procesos centrales. Diego, ¿querías decir algo? No. Ah, bueno. No. Bien, ahora, por eso ellos dicen, estos son procesos históricos, son procesos macro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a ver en lo que tiene que ver en la reproducción o cambio, en las relaciones, digamos, en la composición sí, en cómo son las clases sociales y cuáles son las relaciones, bueno, bárbaro, hacia adentro y entre las clases sociales? Así, allí ellos van a ver, digamos, o van a poner la mirada en 4 procesos. Uno es en los estilos de vida y en las relaciones entre las familias, utilizando 2 términos que son los de convivium y comensualidad. Digo, convivium tiene que ver con las relaciones más de tipo matrimoniales y la comensalidad, digamos, con la cuestión más de familiares o de quienes se reúnen alrededor de una mesa. Pero, digo, la mirada va a estar centrada precisamente en los estilos de vida. El otro proceso que van a intentar visualizar son las relaciones entre fracciones de clase adyacentes. Esto lo vamos a ver después con mayor tranquilidad, pero ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que según, digamos, Marx, ninguna clase social era totalmente homogénea y además ninguna clase social nacía dotada de conciencia de clases? Bueno, un poco esto es lo que se está jugando acá. Dentro de las diferentes clases sociales, nosotros podemos todavía ver o diferenciar sectores o fracciones de clase. Entonces, lo que ellos se plantean es, bueno, ¿cuáles son las relaciones precisamente entre estas fracciones de clase? Y, ¿por qué? Porque son las que pueden estar más cercanas, digamos, en los procesos de movilidad social. La otra es, digamos, las relaciones o los intercambios o las interacciones con personas con prestigios, digamos, adosados o prestigios prestados. A ver, esto tiene que ver con integrantes de una determinada clase social, que uno podría decir es más trabajadora, que tienen algún tipo de relación específica con
los sectores, digamos, más altos o de mayor poder económico. Entonces, esto los dota de determinado estatus, pero también de determinados toma de posiciones. Y el último proceso que van a ver dentro de esto es precisamente el proceso de, digamos que esto tiene que ver con la cuestión cultural, en la cual, digamos, aparecen estas cuestiones de resignación o de imposibilidad de modificación de la posición, etcétera, etcétera, que también tiene que ver con los procesos de dominación dentro de las sociedades, y mucho más dentro de las sociedades en las que vivimos. Bien, una vez dicho eso, dicen ellos, bueno, es decir, aclaran estas cuestiones que yo les había comentado, estos procesos de reproducción y cambio son procesos permanentes, y por lo tanto la cuestión está presente siempre en las sociedades. Ahora, la cuestión es, bueno, si estos procesos están permanentemente, bueno, ¿por qué mirar la estructura de clases? Y ellos dicen, bueno, y esto es, digamos, tiene asidero lo que ellos comentan, digamos, más allá de las posiciones teóricas que se tomen, etcétera, etcétera. La estructura de clases es considerada uno de los factores esenciales dentro de la sociedad. Y, obviamente, dentro de los procesos que se dan dentro de ellos y dentro de la forma que adquieren las relaciones sociales. Por lo tanto, digamos, la estructura de clase, por eso atrae las miradas, o atrae, digamos, las miradas, por lo menos de los sociólogos o de quienes estamos dentro del campo de las ciencias sociales. Ahora ellos dicen, bueno, muchas veces también se habla de la estructura de clase como estructura social, hay algunos autores que la equiparan, otros que no. Ahora, ¿a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de estructura de clases? Y yo quiero por ahí enfatizar esta cuestión porque también en la definición que ellos toman, que el equipo toma, hay una toma de posición teórica conceptual. Ellos dicen que la estructura de clases son las localizaciones en un todo, digamos, de diversos conjuntos poblacionales de acuerdo a la pertenencia y oposición o posesión o no de determinados rasgos o atributos. Esta es una definición, digamos, bastante generalizada dentro del campo de las ciencias sociales, pero también yo creo, digamos, que hay que decírselos a ustedes y hay que decirlo, es una definición que está más cercana a lo que son, digamos, las concepciones teóricas del estructural funcionalismo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, dice Merton? Bueno, en las diferentes sociedades hay como determinados atributos o como se dice, o posesiones, que en base al cual se establece una determinada jerarquía. Cuando Parson aborda esto, dice, bueno, por ejemplo, en India, digamos, el factor más importante, o el factor que parecía que era el que estructuraba las relaciones y precisamente la estructura de clases, era un factor de tipo religioso. En la cúpula estaban precisamente los brahmanes, o aquellos que se ocupaban de la divinidad, etcétera, etcétera, y en el final estaban los parias, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, en este caso es un atributo de tipo, si se quiere, religioso. Puede haber atributos educativos, ocupacionales. Ahora, ¿cuáles son los que van a tomar el equipo? Ellos dicen, bueno, está bien, aceptamos esto del atributo, qué sé yo, pero ¿cuál es el rasgo distintivo?
Y ellos dicen, el rasgo distintivo está en las posiciones que las personas ocupan en relación al poder y a las relaciones sociales que se establecen a raíz de la producción. Por lo tanto, digo, reafirman la orientación o el posicionamiento de una perspectiva, digamos, marxista. Aunque después lo van a matizar con algunas otras cuestiones de los estilos de vida, pero para ellos el atributo sigue siendo esto, es decir, cómo nos ubicamos en los procesos de producción y apropiación del valor, y cómo nos ubicamos dentro de lo que puede ser una estructura jerárquica o una estructura de poder. De allí en más va a surgir el, digamos, ordenamiento social o el ordenamiento social en una estructura de clases. Ahora, lo que también me parece que hay que tener en cuenta es que las clases sociales no son agregados. A ver, y esto vale una aclaración. Dentro de ciencias sociales hablamos de agregados cuando la categoría que nosotros construimos no se corresponde a un sujeto social. A ver, para darles un ejemplo, si yo digo todos los egresados de la universidad o todos los egresados de estudios universitarios en la República Argentina, estoy construyendo una categoría. La estoy construyendo en base a ¿qué? A un aspecto, ¿no? ¿Este aspecto cuál es? Egresados universitarios. Ahora, ¿estos egresados universitarios constituyen en sí un sujeto social? No. Porque, digamos, los egresados universitarios, por ejemplo, sí constituyen sujetos sociales en los colegios profesionales. Ahí sí. ¿A qué estoy hablando de un sujeto social? Una entidad, un grupo de personas que pueda accionar, actuar en la sociedad y por lo tanto, digamos, su comportamiento colectivo, en este caso institucional, va a tener una serie de consecuencias para ellos y para otros. Entonces, esta es la distinción entre un agregado y un sujeto social. ¿Me supe explicar? Es decir, entonces, las clases sociales son sujetos sociales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tienen existencia propia. Actúan dentro de las sociedades. Y la otra cuestión, que por eso ellos dicen, son construcciones colectivas, las clases sociales son construcciones colectivas, dice que componen el todo, pero teniendo en cuenta siempre que el todo, que sería, digamos, la sociedad, es algo más que la suma de las partes. Por lo tanto, digo, la sociedad siempre es algo más que la suma de las clases sociales. Ahora, la otra cuestión que ellos dicen que las estructuras y las clases sociales son realidades sociohistóricas y, como les decía, no agregados de individuos. ¿Qué están marcando también? Que de acuerdo al momento histórico y al lugar en el cual nosotros nos centremos, vamos a tener estructuras de clases diferentes. Entonces, no es lo mismo la estructura de clases en la Argentina del siglo XIX que en la contemporánea. Y ya estamos hablando, si se quiere, de un mismo país. Pero, digo, como podemos apreciar, la estructura de clases y la composición de cada clase no tenían nada que ver. Después ellos dicen, bueno, ellos habían comentado de alguna forma que en el artículo iban a diferenciar o reservar una parte del artículo a tratar de ver cuáles eran las orientaciones teórico-conceptuales que justificaban o que de alguna forma fundamentaban esta opción de diferenciar, por un lado,
lo que era la estructura de clases, y por el otro lado la composición de las clases hacia adentro y de las relaciones hacia adentro de las clases y entre las clases. Es decir, entre estas dos grandes dimensiones de los procesos de transformación y cambio en la sociedad. Entonces, ellos dicen, bueno, veamos cuáles son precisamente estas cuestiones. Y acá por ahí van a reiterar algunas de las cuestiones que ya habíamos visto. Ellos dicen, bueno, dentro de los procesos de transformación de las estructuras sociales van a estar los procesos de fluidez o cierre de, digamos, la propia estructura. Y por lo tanto, esto que también les decía, los estudios estos van a estar centrados en la totalidad y, digamos, van a agregar en esto, bueno, aquí también hay que tener en cuenta los factores de cambio tecnológico y económico. A ver, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Ojo, la estructura de clases puede llegar a variar a partir precisamente de cómo evolucionen determinados factores tecnológicos y económicos. A ver, para dar un ejemplo, los procesos de industrialización y de industrialización, digamos, fuertes, generalizados y sostenidos en el tiempo, obviamente que van a modificar la estructura de clases. Es decir, si partimos de una sociedad en donde la actividad principal eran las actividades primarias, y digo las agrícolas ganaderas, y hay un proceso de industrialización, va a haber sectores nuevos que empiezan a aparecer y que por lo tanto modifican la estructura de clase. Lo cual no quiere decir que modifiquen la estructura de poder, modifican la estructura de clase. También pueden intervenir en la estructura de poder, digamos, renovando la cúpula, pero eso un poquitito lo vamos a ver después. No, ya, digamos, ¿para qué lo vamos a retrasar? Veámoslo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ojo, este proceso de cambio tecnológico, como les decía, puede generar cambios en la estructura. Ahora, yo ahí hay una cosa que me gustaría dejar sentado, que es decir, tengo cierta divergencia con las afirmaciones que hacen en este artículo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la cúpula, que el cambio, perdón, en la cúpula del poder no es un cambio de la estructura, sino un cambio en la estructura. Y acá yo vuelvo a esto. Es decir, y vuelvo a tomar como ejemplo los procesos de industrialización. Los procesos de industrialización sostenidos dentro de las sociedades modifican la estructura de clases. De hecho, va a aparecer un sector o va a incrementarse un sector social como es la clase trabajadora o la clase obrera específicamente, que antes no estaba. Por lo tanto, esto es un cambio de la estructura. También los procesos de industrialización, ¿a qué otra cosa llevan? A el incremento de los sectores medios. Es decir, ¿por qué? Porque los procesos de producción no solo implican, digamos, el trabajo, si se quiere, en la línea de producción, sino que implica toda una serie de tareas de administración, logística, etcétera, etcétera, que lleva precisamente a la ampliación y al surgimiento y consolidación de los sectores medios. Por lo tanto, cambia la estructura de clase. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que cambia? Cambia la cúpula, ¿no? Si estamos en una sociedad de tipo agroexportador, por decirlo de alguna forma, la cúpula del poder económico va a estar compuesta precisamente de grandes terratenientes, etcétera, etcétera. Cuando hay procesos de industrialización, hay cambios en la cúpula. ¿Por qué? Porque los que van a reclamar también su participación en la cúpula del poder y del poder económico van a ser los nuevos industriales. Y esto pasó en el Reino Unido, pasó en Estados Unidos, también en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, me parece
esta cuestión de relativizar este enunciado tan afirmativo que hacen en el sentido de que cambios en la cúpula no significan cambios de la estructura. Empíricamente, históricamente, hay, digamos, casos que reafirman lo contrario precisamente a esta afirmación. Volviendo a esta orientación de tipo económico. ¿Cuáles son, digamos, los procesos que vamos a ver allí? Son los procesos de desarrollo económico, de cambio institucional, de cambio poblacional, las cuestiones, por ejemplo, de los niveles de participación económica, de participación económica y de participación también en el sistema político. A ver, chicas, chicos, pensemos un poquitito en nuestra propia historia. Hubo un cambio precisamente en la estructura social y a partir de los procesos de participación política, cuando, digamos, el radicalismo a principios de siglo logra imponer lo que se llamó la ley Sáenz-Peña. La ley Sáenz-Peña se llama ley Sáenz-Peña porque se sancionó durante la presidencia de Sáenz-Peña, que era, digamos, más un partido, digamos, el Partido Conservador, pero en verdad, digamos, es una ley impulsada por, en esos momentos, los grupos de la Unión Cívica Radical. ¿Hacia dónde apuntaba esta ley? Hacia el voto universal y secreto. Universal, también entrecomilladamente. ¿Por qué? Universal era que votaban todos los varones. Entonces, esto fue uno. Ahora, el otro cambio que hay también en la participación política es el voto femenino, que es durante el peronismo. Son dos procesos en los cuales, digamos, se modifica la estructura en el sentido de que aparecen, digamos, nuevos sectores sociales que empiezan a incidir en la vida, digamos, política, económica, etcétera, etcétera, de las sociedades. ¿Me voy sabiendo explicar? ¿Se les va haciendo más claro los que habían leído? Se los pregunto precisamente por esto, porque es un bárbaro. Reitero, cualquier cosa, deténganme, pregúntenme, bueno, digan lo que les parece, etcétera, etcétera. Pero no se queden tan callados, más en estos textos. Los otros, también procesos que tienen que ver con esta, digamos, reproducción o cambio en la estructura social, son precisamente los procesos que tienen que ver con lo que es la cúpula del poder económico, y en este sentido, aquellos procesos que tienen que ver con la concentración precisamente de, digamos, y que se da, digamos, no sé si cada vez con mayor intensidad, pero sí se da continuamente en nuestras sociedades en el momento actual, y esto digo no solamente en Argentina, esto uno lo puede apreciar en las sociedades europeas, en Estados Unidos fundamentalmente, en los países más desarrollados se están dando estos procesos de concentración económica, de corporativización, es decir, de procesos de unificación dentro de esta misma cúpula de poder económico a partir precisamente de fusión de, digamos, organizaciones o de empresas multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, digamos, en este sentido, aquellos procesos de globalización y de preeminencia, si se quiere,
capital financiero por sobre el capital industrial. Digamos, todo esto tiene que ver también con cómo se conforman las estructuras de clase. También dentro de esta primera dimensión, que es la reproducción o cambio dentro de la estructura de clases, uno puede centrar la mirada en lo que son los procesos de monopolización de conocimientos, digamos, expertos o de conocimientos significativos. A ver, chicos, chicas, fíjense cómo, si bien asistimos, y esto digo no solo en Argentina, sino también en los países, por ejemplo, europeos, y en los países, digamos, y también en Estados Unidos, Canadá, México, y también en otros países latinoamericanos, y digo, día a día asistimos a una masificación del nivel universitario, como también en este correr del tiempo, el título de grado universitario ya no tiene el valor que tenía hace 20 o 30 años atrás. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para ocupar, digamos, cargos de preeminencia, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional, ya el título de licenciado parece no alcanzar. Es decir, y esto nos lleva a que tenemos que seguir con alguna maestría, algún posgrado, algún después PhD o Philosophical Doctoral o un segundo posgrado, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con los procesos precisamente de monopolización de los saberes significativos. Y cuando hablábamos también de los movimientos de fluidez o cierre de la movilidad social, aquí también se agregan no solo las diferencias de clase, sino también las diferencias que tienen que ver con los procesos migratorios o cómo juegan los migrantes dentro de todo esto, con los factores que tienen que ver con la etnia, con género, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, cuando estamos hablando precisamente de estos procesos macro, tenemos que incluir o que también abarcar con la mirada a todos estos aspectos. Bien, eso entonces desde la perspectiva teórica, digamos, metodológica, para ver lo que serían la reproducción o cambio de la estructura de clases. Ahora, ¿qué procesos y qué miradas es necesario llevar a cabo cuando vamos a intentar ver la reproducción y cambio, digamos, en los modos, en las modalidades de las clases sociales y en las relaciones entre ellas? Aquí yo creo que cuando estamos hablando de esto, chicas, chicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, de una reproducción material de las clases sociales, es decir, cómo las diferentes clases sociales mantienen sus posiciones o no desde un punto de vista material. Pero también, digamos, lo vamos a ver desde el aspecto cultural o desde lo que llamamos también el aspecto simbólico. Es decir, y esto por ahí ustedes lo van a ver o van a ver cómo lo hace evidente Kessler en su trabajo sobre la nueva pobreza. Es decir, diciendo, bueno, sí, los nuevos pobres son en los sectores medios que por procesos de desocupación o de subocupación, etcétera, etcétera, pierden su pertenencia material, pero sin embargo, por estilos de vida, consumos, etcétera, etcétera, niveles educativos siguen, digamos, mostrando rasgos de pertenencia a los sectores medios. Con esto es lo que quiero decir, acá hay cuestiones que tienen que ver tanto con lo material como con lo simbólico. Ahora,
Dentro de los procesos de reproducción y cambio, digamos, en las dimensiones materiales y simbólicas, hay algo que marca Bourdieu, que es que, y esto también tiene una base, un dejo marxista. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando Bourdieu aborda esta temática precisamente de cómo, digamos, las clases sociales se van a reproducir y van a transformar, lo que él está diciendo permanentemente es que estos procesos tienen que ver también con cómo se mantiene la estructura de clases. Y cómo de alguna forma en este juego, y sobre todo en los aspectos simbólicos, son los sectores digamos, de más altos ingresos, también los sectores dominantes, los que logran imponer. Él habla de un arbitrario cultural. ¿Qué es un arbitrario cultural? Bueno, es un conjunto de valores, es un conjunto de perspectivas sobre la realidad, es un conjunto de ascripción de sentidos y significados, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, que precisamente son los sectores de más altos recursos, o los sectores dominantes, los que van a lograr imponer este arbitrario cultural, o si se quiere, esta visión del mundo a los demás sectores sociales. Y que esto es también un proceso de dominación. ¿Por qué? Porque refuerza las relaciones materiales de dominación. Y las refuerza sin precisamente hacerlas evidentes. Lo vamos a ver esto más tranquilos con los modos de dominación cuando veamos los modos de dominación el lunes que viene. Pero digo, la reproducción de las clases tiene que ver también con estas relaciones simbólicas que se establecen precisamente entre las diferentes clases sociales. También, digamos, ellos dicen, bueno, uno de los procesos que se ven aquí es, sobre todo en la cuestión de las clases medias, es cómo, digamos, los sectores medios apuntan fundamentalmente a consolidar su posición y por lo tanto, digamos, a transmitirla a las nuevas generaciones. ¿A partir de qué? A partir de la obtención de ciertas credenciales educativas o de ciertas credenciales escolares. Entonces, este es otro de los procesos que también tienen que verse dentro de esto. A ver, lo que ellos están diciendo es, cuando hablamos precisamente de lo simbólico, hay dentro de la tradición sociológica un conjunto de aproximaciones a esta cuestión de lo cultural que están centradas precisamente no solo en los procesos de relación o de interacción entre las clases, sino en cómo las diferentes clases sociales, a través de determinados procesos de transferencia o de difusión, digamos, de sus precisamente arbitrarios culturales o de su mundo simbólico, logran mantener su identidad. De esto es lo que se trata. Y por último ellos dicen, bueno, dentro de las clases obreras están toda una tradición de los estudios culturales que tienen que ver con lo que se llamó bueno, los estudios culturales son los estudios de la escuela de Birmingham, que es una escuela inglesa muy interesante que orienta todas sus investigaciones a la dimensión de la superestructura en términos, digamos, de la diferenciación que hace Marx. Ellos dicen, bueno, si nosotros nos fijamos en las clases altas, digamos, en verdad, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en una serie de estudios que hay sobre lo que es la cúpula del poder. Cómo se dan las relaciones entre lo que se llaman los directorios cruzados. En Argentina hay estudios, digamos, muy significativos en esto, que en un momento comparaban los integrantes de la sociedad, digamos, sí, los que integraban, digamos, la sociedad rural y los que integraban la UIA, que
Unión de Industriales Argentinos. Y lo que uno empezaba a ver es cómo había un conjunto de apellidos que se repetían tanto en uno como en otro lado. Es decir, lo que quiero decir, no, en Argentina se da una fusión a veces entre estas dos conjuntos de actividades económicas, es decir, las actividades más de tipo primaria extractiva, como son las primarias rurales, y las de tipo industrial. Esto quiero decir, empieza a haber un entrecruce familiar en las composiciones de estas cúpulas. Es lo que se puede ver a través de estos estudios. En cuanto a la cuestión de la reproducción de las clases medias, hay una cuestión que me parece también interesante resaltar, que es que el mantenimiento de una posición de clase, de la posición de clases medias, y lo mismo que en la toda una movilización de recursos, tanto materiales como simbólicos. Digo, y esto aquí también para que ustedes, me parece, comprendan un poquitito mejor lo que está diciendo Sautu, me parece que hay que reafirmar algo que ya habíamos charlado. ¿En qué sentido algo que habíamos charlado? Yo creo que en algún momento les había dicho que la conformación en clases sociales se da siempre en un doble proceso, pero digamos en un doble proceso que tiene que ver con las relaciones de esas clases sociales con otras. ¿Cuáles son esos dos procesos? Por un lado, un proceso de enfatizar las similitudes hacia adentro de determinado sector social o de determinada clase social. Y por el otro lado, el de poner de manifiesto las diferencias con los otros sectores sociales. Digo, esto tiene que ver con la cuestión de la construcción de la identidad precisamente de las clases sociales. Se construyen en este tipo de relaciones, se construyen sobre estos dos grandes andariveles. Los andariveles de las similitudes, de las similitudes hacia adentro y de las diferencias hacia afuera. Por lo tanto, digamos, el mantenimiento de las clases sociales, como ellos dicen, tiene que ver precisamente con procesos de movilización de recursos materiales y simbólicos, y por lo tanto de aquello que se llama la agencia humana, es decir, las cuestiones de cómo los diferentes individuos realizan una serie de acciones y comportamientos que van a tener consecuencias para ellos y para los demás. ¿Mm? Lo que también ellos dicen que en estos procesos hay que prestar atención a esta noción de Weber del cierre social. Que, a ver, ¿a qué se refieren con esto? A una serie de comportamientos y de acciones que realizan determinados sectores sociales para limitar el acceso a precisamente a esos sectores, y ponen una serie de límites y barreras, digamos, para los nuevos integrantes. Entonces, estos son los procesos de cierre central. Y la otra cuestión, decía yo, bueno, esto tiene que ver con los comportamientos, con aquello que llamamos la agencia, o digamos la cuestión de los agentes sociales, pero también lo que hay que tomar en cuenta es que esta agencia social no se lleva a cabo en el vacío. ¿Ah? Y acá hay una cuestión muy fuerte que, digamos, muy fuerte, digamos, no muy fuerte, que a mí me interesa resaltar. Y que también el Ruth Sautu lo dice. Ojo, la distinción entre procesos de reproducción, de estructura de clases y de la composición, las relaciones entre las clases, son procesos que se dan en conjunto. Por lo tanto, la separación de estos es una separación analítica. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en este aspecto particular, cuando hablamos de la reproducción de las clases, y
de esta cuestión de, digamos, proceso y de agencia humana de los comportamientos, lo que hay que tener en cuenta es que estos comportamientos, como les decía, no se dan en el vacío, se dan dentro de determinados marcos normativos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como que la agencia humana no puede por sí misma, digamos, o no es que tiene un abanico ilimitado de posibilidades, sino que precisamente las probabilidades de comportamientos para el mantenimiento o la transformación están de alguna forma condicionados siempre por la estructura social y por la estructura de clase. En cuanto a los estudios de la clase obrera, hay, digamos, como les decía, está la tradición de los estudios culturales, entre ellos los de la Escuela de Birmingham. Hay uno de, digamos, un antropólogo, sociólogo muy interesante que es Willis, que es Learning to Labor, que es Aprendiendo a Trabajar, donde durante 2 años y medio ellos siguen a determinados grupos de estudiantes secundarios de origen obrero, ¿verdad? Lo hacen en 5 escuelas medias diferentes en el Reino Unido. Pero en una de ellas intensivamente siguen a un grupo de estudiantes, digamos, que provienen de clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque, digamos, se da en estos estudiantes un proceso de fuerte rechazo a lo que es la cultura escolar. Es decir, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, en verdad, el que estemos acá en la escuela, esto es una pérdida de tiempo, lo que nosotros aprendemos acá no nos sirve para nada, y si nosotros en vez de estar acá estuviéramos, digamos, trabajando en una fábrica, estaríamos mucho mejor desde el punto de vista de la obtención de recursos para vivir, y además, dice, aprenderíamos mucho más cómo es el trabajo precisamente en estas fábricas, etcétera, etcétera. Eh, lo que Willis muestra con esto es cómo la opción por trabajos en esos momentos, el estudio lo hace en la década del 70 en Inglaterra, digamos, cómo en esos momentos esa opción por trabajos manuales, que además estos chicos dicen, bueno, es a lo que nosotros podemos aspirar, lo que también ahí, digamos, marcan muy bien estos estudios culturales, es cómo la pertenencia a un sector social de alguna forma impone límites en pensar nuestro futuro. Es decir, y esto lo pone, ya les digo, muy bien en evidencia el Learning to Labor. Que también lo dijo, me parece, Mayra Arena aquí en una de esas charlas de los PID, no me acuerdo cuánto, cuando dijo, bueno, es decir, mientras uno vive en la villa y su horizonte de seguir viviendo en la villa, no se hace tan evidente la desigualdad. La cuestión aparece cuando uno empieza a pensar en irse de la villa. Aquí también Willis está mostrando esto, es decir, cómo por una serie de aspectos socioculturales hay un proceso de reproducción que hace que los jóvenes pertenecientes a estos sectores no vean la posibilidad de salir precisamente de ese tipo de trabajos, de actividades, etcétera, etcétera, y por lo tanto, digamos, y que no lo vean además como algo negativo, sino como algo total y absolutamente positivo. Hay una serie de entrevistas muy interesantes en donde los chicos dicen, bueno, yo quiero ser como mi padre, que, digamos, maneja no sé qué cosa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la cuestión de la reproducción precisamente de las clases sociales, de las relaciones entre las clases sociales, tiene que ver con todos estos procesos.
digamos, los procesos de percepción de qué es lo que le puede agregar la cultura escolar a sus proyectos de vida, cómo incluso, digamos, hay también estudios que ponen de manifiesto que agregar determinada cantidad de años en las trayectorias educativas a los jóvenes de los sectores populares, en verdad no les implica una consecuencia significativamente positiva en cuanto a cuáles son los trabajos a los que puedan aspirar y y las remuneraciones que puedan exigir. Bien, todo esto tiene que ver con, digamos, la reproducción de las clases sociales y las relaciones entre ellas. Ahora, fíjense que aquí ellos dicen, bueno, está bien, volvemos a esto, pero vuelven a señalar que hay una relación muy fluida entre agencia humana y estructura social. Digamos, podemos estudiarlos analíticamente, etcétera, etcétera, pero acá estos procesos están imbrincados, se intersectan unos a otros, etcétera, etcétera. Ahora, como en todo estudio, ellos dicen, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué conocimientos que hay a los cuales nosotros podamos apelar y qué es lo que se ha producido con respecto a este tema con anterioridad, qué sé yo. Dice, bueno, no lo vamos a ver, dice Ruth Sautu, en extenso, porque esta es una cuestión mucho más corta en el artículo, pero ¿qué es lo que ellos van a decir? Bueno, en verdad lo que vamos a hacer acá es un listado de temas como un índice sobre los cuales tenemos que trabajar. Y, digamos, van a precisamente presentarnos una serie de, no sé si supuestos, pero sí de temas sobre los cuales ellos van a trabajar. El primero es esta insistencia en que esta separación entre los procesos de reproducción y cambio en la estructura de clases y en la composición y relaciones entre las clases es una separación de tipo analítico y metodológico. Es decir, lo van a hacer desde esta perspectiva, ¿para qué? Para tratar de ver más en profundidad los aspectos propios de cada uno de estos aspectos, pero teniendo en cuenta, de estas dimensiones, pero teniendo en cuenta que se intersectan. El segundo tema que dicen es que, digamos, tanto la economía como la familia responden a dos exigencias o dos requisitos básicos de las sociedades. ¿Cuáles son estos dos requisitos básicos? Digamos, por un lado, la economía, ¿qué es lo que asegura? Asegura la generación de un excedente que es, digamos, de un excedente económico a partir de la producción, que resulta necesario, por un lado, para la reinversión y por lo tanto la continuidad de los procesos de producción, pero también que es este excedente sobre el cual va a existir conflicto en cuanto a su apropiación. Y la familia, ¿a qué requisito responde? Al requisito precisamente de la reproducción biológica. Toda sociedad, ¿qué es lo que necesita? Nuevos integrantes, es decir, integrantes que renueven, disculpen, lo que se llama la cuestión de los elencos dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, estos dos requisitos y la cuestión de cómo estos requisitos se garantizan y cómo, digamos, se garantiza la continuidad de ellos, también nos va a dar diferentes estructuras sociales y nos va a dar diferentes conformaciones de clases sociales y de las relaciones entre ellas. La otra cuestión es que dicen que tanto, ellos dicen, bueno, el otro gran tema, que tanto la estructura de clases como las clases sociales son una parte importante de la trama de relaciones sociales que constituyen la sociedad.
Y aquí una cuestión que después lo van a poner en manifiesto. Fíjense cómo empieza a ocupar un lugar central este concepto de las relaciones sociales. Ellos están diciendo, ojo, la estructura social, las clases sociales, esto está relacionado y estos procesos de transformación y cambio tienen que ver con cómo se desarrollan las relaciones sociales dentro precisamente de esta trama social. Bien, y después vuelven a reafirmar esto de que estos son procesos que están estrechamente relacionados, pero que conviene estudiarlos separados analíticamente. Ahora, acá es donde ellos, digamos, hacen explícito esto. El hilo conductor, dicen, son las relaciones sociales. Y las relaciones sociales están referidas, según ellos, a las relaciones sociales en el proceso de producción y en el proceso de apropiación y, en el proceso de generación y apropiación del excedente. Y no solo también, digamos, del excedente, sino también de las oportunidades, no solo materiales, sino también simbólicas. Y allí van a hacer referencia a una cuestión que es, digamos, fundamental, que tiene que ver con la construcción normativa de la legitimidad. Aquí es donde comenzamos a ver cómo va a jugar después, o cómo ellos lo van a incluir después, a esto que llaman este proceso de construcción de un marco jurídico normativo legal y de construcción social de significado. A ver, recuerden la definición de legitimidad. ¿Cuándo estamos hablando de legitimidad? Cuando determinada perspectiva, determinada normativa, lo que concita es un acatamiento y no una puesta en duda o una, digamos, discusión o un debate con respecto a ello. Por eso que empiezan a tomar, digamos, tanta importancia dentro de los procesos de reproducción y cambio, todo lo que tiene que ver con el marco jurídico, legal, normativo, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural. Lo que ellos también van a reafirmar es algo que yo les había comentado anterior, que es las clases sociales son realidades colectivamente creadas y recreadas y modificadas. Es decir, que su existencia es real. Las clases sociales son un hecho fáctico. Y ellos acá, para reafirmar esto, ¿qué es lo que dicen? Bueno, las clases sociales se conforman a partir precisamente de las relaciones en los procesos de producción. También lo van a después combinar con la cuestión de los estilos de vida, y esto, digo, tomando una perspectiva más de tipo weberiana que, digamos, típicamente marxista. Pero lo vamos a ver eso después. Ahora, hacen también una aclaración que me parece que vale la pena también hacer referencia. Y que tiene que ver con algo que decía Bourdieu, o que, digamos, además Bourdieu lo rastreaba en Durkheim, en Marx, en Weber, en Saussure, en todo lo demás. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ojo, si bien las clases sociales, las relaciones entre clases, todo esto son procesos y fenómenos reales, cuando los vamos a analizar, lo que vamos a utilizar es todo un andamiaje conceptual. Los podemos analizar porque podemos hacer un proceso de abstracción. Y el proceso de abstracción quiere decir pensar esto conceptualmente, pensar esto teóricamente. Es decir, conocemos a partir precisamente de una construcción intelectual de conceptos. Volvamos a Weber, el conocimiento son relaciones entre conceptos. Volvamos a Marx, citado por Bourdieu. Se arma un constructo de pensamiento. ¿En base a qué? A un proceso de abstracción.
La otra cuestión que ellos también van a reafirmar es esta cuestión de la centralidad de las relaciones sociales. Fíjense que ellos dicen, hasta los mercados son relaciones sociales, más allá de los, digamos, ¿por qué? Porque trascienden incluso el lugar físico en el cual los vemos. Digo, recuerden esto que comentábamos cuando veíamos Marx. Marx está diciendo hasta el Estado es una relación social. Entonces, digo, este concepto de relaciones sociales lo reafirman de 1000 formas diferentes y vuelven a reafirmar la centralidad de las relaciones sociales en los procesos de producción. Ahora, lo que también ellos van a decir, bueno, dentro de estos procesos de producción, de reproducción, de cambio, etcétera, etcétera, los sistemas de parentesco son formas, digamos, jurídicas y simbólicas del mantenimiento de estatus, mantenimiento de la identidad, ¿a través de qué? A través de los procesos de herencia. Y cómo esto tiene que ver también con cómo precisamente se redistribuye este excedente económico. Y otra de las cuestiones que dicen es, ojo, ahí no confundamos lo que son clases sociales, el concepto de clases sociales, con los estilos de vida. Ellos van a definir los estilos de vida como orientaciones psicosociales y culturales y comportamientos. Y acá hay una cuestión. La clase social de alguna forma puede poner límites o condiciones a los estilos de vida, pero también puede ser que estilos de vida de sectores sociales más altos sean no solo imitados, sino adoptados por sectores sociales de más bajos recursos. Esta es una cuestión que también se da. Por lo tanto, digo, cuando hablamos de clases sociales, hoy no solo tenemos en cuenta cuál es el lugar que los individuos ocupan en el proceso de producción y apropiación del valor, sino también cuáles son los estilos de vida y cuáles son los estilos de vida que esas ocupaciones permiten, o por lo menos, digamos, digamos, permiten los accesos a estos. Bien. Ahora, una vez repasado esto, ellos dicen, bueno, volvamos a los, digamos, a cómo se vean los procesos de reproducción y cambio en la estructura de clases y en la composición y en las relaciones entre clases. Empezamos entonces primero con los procesos de reproducción y cambio de la estructura de clases. Recuerden, son procesos históricos, se refieren a la totalidad, responden a una mirada macro, generalmente la forma de visualizarlos es a través de estrategias cuantitativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el primero de los procesos que ellos van a mencionar? Y él dicen el de movilidad o, digamos, o inmovilidad intra e intergeneracional. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de procesos de movilidad social? Los procesos de movilidad social implican modificaciones y cambios de los sujetos dentro de la estructura de clases. Digamos, son procesos que nos están, cuando digo de los sujetos, pueden ser individuales o familiares. La movilidad puede ser, digamos, de dos tipos, vertical u horizontal. Vertical es cuando los sujetos o los individuos se mueven dentro de una posición social a otra. Este movimiento vertical puede ser tanto ascendente como descendente. ¿Y por qué hablamos de intra e intergeneracional? Porque a veces este movimiento ascendente o descendente se da en la vida, digamos, dentro del lapso de vida de un individuo que es el jefe de familia. Ahí hablamos de procesos de movilidad social intrageneracional. Digamos, es esa generación la que ocupa un lugar diferente dentro de la estructura de clases.
hablamos de procesos de movilidad social ascendente o descendente, intergeneracional, cuando digamos, los individuos que suben o bajan dentro de la estructura social no son ya los padres de familia, sino los hijos. Entonces digo, es esta segunda generación la que lleva a una familia a ocupar una posición más alta o una posición más baja dentro de la estructura social. Y están los procesos de movilidad horizontal, que estos sí son desplazamientos espaciales, pero sin que no impliquen modificaciones dentro de la estructura de clase de una sociedad. Por lo tanto, los procesos, cuando hablamos de procesos de movilidad social, estamos hablando de cambios en las posiciones de los individuos o de las familias dentro de la estructura social. Cuando hablamos de procesos de movilización social, estamos hablando de procesos en el cual sectores sociales o fracciones de clase cambian su posición dentro de la estructura de clases y generalmente la modifican. Son procesos diferentes. Movilidad social, estamos hablando de individuos. A ver, esto obviamente, digamos, tiene que ver también con procesos políticos, económicos, etcétera, etcétera. Digo, en momentos de crecimiento económico, obviamente vamos a tener, digamos, una movilidad social mucho más fluida, mucho más dinámica, en el cual, digamos, y además mucho más voluminosa, quiere decir, más cantidad de individuos van a pasar de un sector, digamos, a otro dentro de la estructura social. Ahora, vuelvo a decir, no son cambios de la estructura, son cambios dentro de la estructura. No, vuelvo a señalar esto. Sin embargo, como les decía, por ahí, con procesos de industrialización, qué sé yo, también se dan cambios de la estructura social. Pero los procesos de movilidad tienen que ver con esto. Ahora, el otro proceso que ellos mencionaban son los procesos de, digamos, transformación dentro de la cúpula de poder económico y su relación con el poder político, el poder social, el poder cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, bueno, digo, si hoy observamos esto, hay a nivel, uno podría decir, internacional o a nivel mundial, un corrimiento en la cúpula del poder económico desde lo que era, digamos, los representantes de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. También los procesos de globalización implican transformaciones dentro de las cúpulas. ¿Por qué? Porque ya no van a ser solamente cúpulas nacionales, sino que también van a ser cúpulas con relaciones internacionales y por lo tanto con intereses que van más allá de las fronteras nacionales. Por eso que también va a haber aquí una cuestión dentro de la cúpula económica. ¿Por qué esto importa? Bueno, porque las cúpulas precisamente de concentración económica a través de las instituciones económicas regulan también las relaciones sociales. Entonces, por eso, esto, digamos, o por eso se hace referencia precisamente a esta cuestión de cómo se componen las cúpulas de poder económico. El otro proceso, digamos, que se ve dentro de la reproducción o cambio en la estructura de clases, tiene que ver con los marcos jurídicos normativos y con los marcos también de significación, de construcción de significados sociales. A ver, la cuestión de lo jurídico administrativo me parece que es demasiado evidente en este sentido. A ver,
Digo, toda la discusión que cada tanto aparece y que nuevamente ahora, digamos, o por ahí el año que viene va a tomar algún tipo de énfasis con respecto a la cuestión de la regulación de las relaciones laborales, tiene que ver con esto. Es decir, el marco jurídico normativo, el marco legal, se está refiriendo a cuáles son los derechos que se pueden ostentar de un lado y el otro y de los distintos sectores sociales. Esta cuestión de desregulemos quiere decir, bueno, dejemos sin derechos. Es muy claro el asunto. Entonces, la discusión de los marcos normativos tiene que ver con esto y tiene que ver con estructuras de clases. Es decir, a ver, en este sentido, ¿cuáles son los derechos que se les reconocen a los diferentes sectores sociales? ¿Para qué? Para intervenir en esta discusión por la apropiación de oportunidades, de excedentes, etcétera, etcétera, dentro de una determinada sociedad particular. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, no solo lo jurídico-administrativo, ojo, también todo lo que tiene que ver con los sistemas educativos están dentro del análisis de esta cuestión, digamos, de marco de construcción de significado. ¿Por qué lo de los sistemas educativos? Porque los sistemas educativos, si bien no redistribuyen bienes materiales, pero sí redistribuyen bienes simbólicos. Y esto quiere decir capacitaciones, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, Bourdieu y Passerón tienen un trabajo muy interesante en donde ponen de manifiesto que los sistemas educativos en verdad son sistemas de selección social y que las trayectorias educativas de los alumnos tienen que ver precisamente con a qué sector social pertenecen. Y esto lo ponen muy ponen en evidencia en un trabajo que se llama La reproducción y en otro que se llama Los herederos. En el sentido de cuáles son los sectores sociales o cuáles son los hijos de qué sectores sociales llegan en verdad a los estudios universitarios y además por dónde entran a estos estudios universitarios. Y lo que se nota, lo que se pone en evidencia, y esto también se puso en evidencia en varios estudios en Argentina, es que, por ejemplo, las tasas de abandono en las escuelas secundarias están directamente relacionados con el origen socioeconómico de los alumnos y que, digamos, las trayectorias, también exitosas o no, tienen que ver con estos factores socioeconómicos. Y también como en el nivel universitario está, digamos, sobre representados los sectores medios y altos, sobre todo los sectores medios que provienen de familias profesionales, y están subrepresentados los estudiantes que vienen de los sectores de hogares, digamos, de clase obrero, trabajadores, etcétera, etcétera. Y además, como los jóvenes de los sectores que provienen de las clases trabajadoras, en verdad, en su mayoría, acceden al nivel universitario en las carreras de menor prestigio social. Esto está, digamos, hay varios trabajos hechos. Por eso digo que la cuestión del marco normativo y de las cuestiones de significación social tienen que ver precisamente con esto. Y después también como esto se ve en las relaciones entre las clases, etcétera, etcétera, y los niveles de prestigio o no que se le adjudican a los diferentes sectores sociales según el lugar que ocupen dentro de esta estructura social. Bien, esto en cuanto a los procesos de reproducción y cambio en la estructura social. ¿Hasta aquí me supe explicar? Bueno, si me supe explicar, paso a los de la composición y relaciones entre las clases. Sí, bárbaro, Diego, gracias. Bien, entonces, los procesos también de, gracias Santina, de reproducción y cambio también se dan en la composición y en las relaciones entre las clases. Aquí ellos van a centrar la mirada en 4 procesos fundamentales.
El primero tiene que ver con los estilos de vida y las relaciones entre familias. Yo les decía en dos cuestiones que son el conivio y la comensualidad. Uf, se me está trabando la lengua ya. Bien. A ver, esto tiene que ver con que algunos integrantes de las familias por ahí cambian de posición social y la cuestión es cómo se mantienen o no ciertas relaciones sociales. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Así como una clase social no es heterogénea, también una familia extensa, perdón, así como una clase social no es homogénea, es heterogénea, por las fracciones de clase que hay dentro de ellas, también dentro de una familia hay individuos que ocupan diferentes posiciones. Entonces, la cuestión tiene que ver con cómo se siguen estableciendo relaciones entre individuos que tienen posiciones distintas o que ocupan posiciones distintas dentro de la estructura social. Cómo también son visualizados estos procesos de éxito o no dentro de esta cuestión de transformación. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto son precisamente cómo se dan las relaciones, sobre todo las relaciones de convivium. Esto quiere decir cómo dentro de cada sector social o dentro de cada clase social se mantienen determinados parámetros de cierre a las otras cuestiones y a las otras clases, perdón, a los integrantes de las otras clases, y uno de estos factores de cierre tiene que ver precisamente con cómo se dan las relaciones matrimoniales dentro de las clases sociales. Es decir, si ustedes observan precisamente cómo se dan estas construcciones, se pone en evidencia que estas relaciones son hacia adentro de la clase, ¿no? Es muy difícil encontrar, digamos, matrimonio, bueno, el matrimonio es difícil encontrarlos, digamos, encontrar parejas en donde se consolida una relación entre individuos con diferencias significativas en los sectores sociales a los cuales pertenecen. Por lo tanto, digo, esto también tiene que ver con precisamente cómo se mantienen determinados estilos de vida. Y aquí una cuestión, y eso lo vamos a ver, como les decía, y se los reitero ahora, en Castel, cómo los procesos de nueva pobreza significaron una ruptura muy fuerte para los sectores medios en cuanto a tener que abandonar lo que eran estilos de vida que ya estaban consolidados. Y esto tiene que ver obviamente con la no posibilidad de mantener, digamos, un determinado ingreso o determinadas condiciones de vida materiales. Como la cuestión de no poder mantener determinadas condiciones de vida materiales también hace que el universo simbólico varíe y que los estilos de vida también tengan que modificarse. El otro, digamos, es el otro proceso, yo les decía, es en las relaciones entre fracciones de clase adyacentes. Vuelvo a esto, las clases sociales son heterogéneas, hacia adentro de ellas hay diferencias de sectores. Obviamente las fracciones que están, digamos, más bajo dentro de lo que es el sector medio están en contacto mucho más fluido y mucho más directo con las fracciones que están en el lugar más alto de los, digamos, sectores de más bajos recursos o de los sectores de clases trabajadoras o de clases obreras. La cuestión es cómo también se dan estas relaciones en cuanto a intercambios en los estilos de vida, pero también en cuanto a procesos de cierre o apertura entre estos sectores. Se dan, digamos, tantos procesos de cierre como procesos de apertura y los hemos visto también en Argentina, por ejemplo, digamos, en cuando sectores que uno podría catalogar como sectores medios bajos, en verdad actúan
en contra de los sectores, digamos, bajos, pero que están más altos dentro de su propia, digamos, de su propio posicionamiento, por ejemplo, en la oposición a los procesos de ocupación de tierras, aun cuando las ocupaciones de tierras sean fiscales. Es decir, esta cuestión de decir, bueno, yo tengo un barrio tranquilo, no quiero que vengan estos a romper la paciencia acá, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Digamos, apoyo los procesos de represión y de expulsión de estas zonas o de estos espacios geográficos. Estos son procesos de cierre. Hay también procesos de apertura en el sentido de ver cuáles son las posibilidades que estos sectores pueden ofrecer a los otros para que se incorporen o para que avancen en la cuestión de la estructura, perdón, de las posiciones en la estructura de clases. Entonces, estas relaciones entre las fracciones adyacentes son un ámbito de estudio significativo en las relaciones entre clases. El otro proceso que tiene que ver con cómo se componen, cómo se mantienen y las relaciones entre las clases, tiene que ver con la cuestión de las relaciones que están en torno a los individuos con lo que se llaman prestigios adyacentes o prestigios prestados. ¿Cómo traducimos estos? Bueno, hay determinados sectores que por los servicios que prestan están en relación mucho más estrecha con, por ejemplo, los sectores más altos dentro de la estructura social. Qué sé yo, el tener, por ejemplo, un gimnasio en determinado barrio que se sabe de gente, digamos, adinerada, y por lo tanto, digamos, ser profesor dentro de esto, no solo implica que por ahí los salarios pueden ser más altos o las remuneraciones pueden ser más altos, sino que en verdad el futuro y la perspectiva de vida de digamos, profesor de educación física, está mucho más atado a los estilos de vida y a las formas en que los sectores altos llevan adelante sus consumos de ocio y sus consumos recreativos que al sector al que pertenece. Esta es una cuestión de prestigios prestados o de prestigios adyacentes. No, trabajo en determinado, ya les digo, gimnasio, etcétera, etcétera. O bien, bueno, trabajo para determinada familia, qué sé yo. Soy chofer de, no sé, los Mitre, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Esta es una cuestión de prestigio adosado, de prestigio ¿por qué prestigio adosado, prestigio prestado? Porque el prestigio que este individuo tiene dentro de su sector social no corresponde a él, sino precisamente a el sector al cual está relacionado. Entonces, esta cuestión de los prestigios prestados o de los prestigios adosados hace que determinados sectores de determinadas clases sociales que están más bajas en la estructura de clases, sin embargo, compartan, adopten y tomen como propios una serie de actitudes, valores, formas de, si se quiere, de vida y de consumo que tienen que ver precisamente con los sectores altos. Esto es lo que tiene que ver con la cuestión de los prestigios prestados o de los prestigios adosados. Y por último, el último proceso que ellos van a ver es, digamos, el proceso de socialización en la resignación o el fatalismo. ¿Ah? Y esto, digo, tiene que ver con la cuestión, sobre todo en los sectores de más bajos recursos, de aceptación de sus estilos de vida y de las posibilidades que supuestamente podrían tener para desarrollar una existencia diferente. Aquí se da este proceso de que
de alguna forma y a veces en forma mayoritaria, no se visualiza un futuro diferente del presente. En algunos estudios o en algunas investigaciones que hicimos en escuelas medias, hace unos años, digamos, en escuelas medias, en barrios marginales de La Plata, nos vemos, Valentín, bueno, dale, nos vemos el lunes. Lean Los modos de dominación de Bourdieu. Esto resultaba muy, muy claro porque, digamos, obviamente nosotros, una de las cuestiones que queríamos ver era, digamos, cuáles eran las perspectivas de los alumnos de los últimos años. ¿Cuáles eran las perspectivas teniendo en cuenta que estaban viviendo en La Plata y que tenían a su disposición todo un abanico de ofertas educativas, digamos, bastante variado y además no, por el cual no tenían que pagar una cuota ni nada por el estilo? Entonces, cuando uno preguntaba, bueno, ¿qué es lo que querés hacer, digamos, cuando termines el secundario? La respuesta era, no, voy a ir a trabajar. Cuando uno decía, ¿y la universidad? No, no es para mí. ¿No? Y esta era una respuesta, no, no me da la cabeza. Y uno decía, bien, esta es la cuestión de la socialización en la resignación. A mí me tocó ser esto y por lo tanto de acá no me puedo mover. Y explica también esta cuestión en la resignación, aceptar la jerarquía social. Aceptar que hay personas que están, digamos, por sobre y que por lo tanto necesitan un tratamiento también diferenciado, etcétera, etcétera. Hay veces en que hay veces y hay momentos políticos en que esta socialización en la resignación se rompe. Hay en Argentina tenemos una referencia histórica en esto, que es, digamos, cuando un representante de los sectores terratenientes, es decir, y de los sectores estancieros, opinaba sobre la cuestión de las modificaciones que hubo en las condiciones de trabajo de los peones después de la promulgación del Estatuto del Peón durante el gobierno peronista. Este representante, un señor de apellido Patrón Costas, decía que lo que él nunca le iba a perdonar al peronismo era que el peón, digamos, no solo le discutía el salario, sino que lo mirase a los ojos cuando discutía su salario. Ahí son momentos de rompimiento precisamente de esta socialización en la resignación, socialización en el fatalismo, de que porque nací acá tengo que seguir acá y por lo tanto tengo que tratar de determinada manera a aquellos que están por encima o supuestamente más altos dentro de la estructura social. Bien, como verán, todos estos son procesos que tienen que ver con precisamente esta cuestión de transformación o de permanencia de las estructuras sociales y por lo tanto de la reproducción de las sociedades en sí mismas. Esto es lo que nos propone, digamos, esta es la perspectiva que nos propone Sautou y el equipo de Sautou. Si ustedes ven, después hay un esquema en el cual, digamos, lo que ellos van a marcar son precisamente los diferentes aspectos y las diferentes relaciones que puede haber en todos estos procesos que tratan de sintetizarlos y tratan de mostrarlos precisamente en ese anexo o en ese gráfico en el anexo final. No está muy visible, no está, digamos, son letras chiquititas y todo lo demás, pero lo que, digamos, se pone de manifiesto en este anexo son precisamente las relaciones entre estos dos entre estas dos grandes dimensiones y entre estos dos conjuntos de procesos que tienen que ver precisamente con la transformación o no de
las estructuras sociales y de la composición y de las relaciones entre las clases sociales. Bien, hasta acá lo que yo quería hoy comentarles con respecto al trabajo de Sautou. Por eso les decía, es un trabajo complejo. ¿Por qué es un trabajo complejo? Porque es un trabajo que hace referencia a una cuestión conceptual teórica y en donde de alguna forma trata de mostrar desde qué perspectiva teórica se van, o a partir de qué perspectiva teórica este equipo va a abordar esta temática que ya les digo es una de las temáticas centrales dentro del ámbito de las investigaciones en ciencias sociales. Bien, hasta acá lo que yo quería charlar hoy con ustedes. ¿Hay preguntas? Bárbaro. ¿Comentarios? Hola, profe. Hola, Karina. Acá estoy. Sí. Yo quería hacer un comentario, porque es interesante el tema. Este tema en particular. Y yo había anotado a nivel familiar, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Había anotado bajo mi propia observación, cómo le cuesta a las familias superar las generaciones y, como usted dice, llegar a una familia a la universidad, o a creer que puede tener acceso a la universidad, ¿no? Sí. Hablando, póngale desde mis abuelos, que vienen del interior, que tienen chacra, que no son de campo, son de chacra, trabajan tierra, hasta hoy, cuarta generación, mi hijo, que va a la Facultad de Ciencias Médicas, y cómo las relaciones entre ellos, o sea, puede notar solo a nivel familiar, ¿no? Cómo cuesta salir, a aspirar y a crecer, como ser mis papás salieron, son criollos, y a Sí, eso sí. voy, a la nacionalidad de cada uno, ¿no? Mis viejos son criollos, de padres criollos, mis abuelos de campo, ambos, los dos de chacra, y que mis papás vienen a Buenos Aires por un mejor futuro, por venir para sus hijos, porque el trabajo es duro y las posibilidades son pocas. Y recién mi hermano, de toda la familia, de mucha familia, es el primer profesional de esta, o sea, de toda una generación de gente criolla que se relaciona entre ellos, ¿no? Se casa entre ellos. Mi hermano, desde mi familia materna y paterna, mi hermano primero. Ahora, la familia de mi papá, cuyos hermanos se relacionaron con extranjeros, de descendencia polaca, alemana o lo que sea, sus hijos, a la misma generación en la que estoy yo, son casi todos profesionales. O sea, llegaron a la facultad viviendo sin moverse de su provincia, sus hijos pudieron acceder a las universidades y son profesionales. Del lado de mi familia es mi hermano y, si Dios quiere, yo no, que soy una señora grande, obviamente mi hijo va a la facultad. Y noté en esa cosa de nacionalidad, en general, los criollos, relacionados entre criollos o nacionales, son como que cuesta más. Y noto que como que hay una condición, ¿no? En eso lo que usted dice, en creer que no merecen o que así está bien y que eso es como es, y cuesta. Cuesta un montón. Tengo primos que son obviamente muchos más chicos que yo y que quizás sus hijos accedan, o sea, son en la generación son más chicos que yo, y quizás sus hijos que están acá pueden acceder a la universidad, pero la mayor parte no va por ese camino. Y los otros, los que son de la misma familia, pero
en sus relaciones lo hicieron con extranjeros, como que llevan más rápido. Hay una cosa que tiene que ver con la etnia y lo que se quiere, digo, extranjeros directos, ¿no? Venidos en ese lugar hay muchos polacos, alemanes y de esa nacionalidad, y aunque sus padres sean campesinos, sigan manejando chacras, los hijos sí llegan y se reciben. Hay como una evolución más rápida que tiene que ver con la etnia. Yo hago trabajo social y voy a este grupo del que usted habla, en donde se hace un text y ellos piensan que no puede, no es para ellos. Entonces mi trabajo social es, aparte de acercarlos o incluirlos, darle una clase de aprendizaje que sin ser arte puede llegar a ser creativo, y me gustaría meterle por algún lado en la cabeza que sí pueden, que sí deben, y, y se lo tienen negado. A ver, Karina, primero te diría, no coincido con cuestiones en que haya condicionamientos desde una cuestión étnica en el sentido de que adjudicar esto a una cuestión genética. Creo que sí, hay cuestiones culturales y hay cuestiones de, como te digo, cómo se plantean los estilos de vida. Hace una semana atrás estaba mirando un documental, digamos, coincidiendo con esto que vos mencionabas, de una serie de pobladores en la Patagonia, y gente, digamos, no solo gente mayor, sino gente muy joven, que ellos decían, no, mi vida está acá, yo de acá no me voy, no quiero irme a la ciudad, no estoy para estudiar, me gusta la vida de campo, es decir, lo que quiero decirte con esto, hay una cuestión de experiencia vital que nos condiciona o nos acostumbra a determinado lugar, a determinadas formas de movernos, a una cuestión de lazos que son afectivos, pero que también son culturales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, creo que hay eso. Ahora, vos me podrás decir, bueno, pero ¿cómo las familias polacas, etcétera, etcétera? Bueno, porque también dentro de esta cuestión cultural está la cuestión de reproducción o de, digamos, modificación de las condiciones de vida. Entonces, y esto, digo, también tiene que ver por ahí con los espacios geográficos en donde uno está, con las posibilidades de acceso, con las posibilidades económicas de enviar a alguien afuera, digamos, del hogar y mantenerlo. No todas las familias de las zonas rurales pueden permitirse esta cuestión. Es decir, muchos chicos de las zonas rurales, cuando plantean dejar el ámbito rural y pasar a un ámbito universitario, tienen que pensar en cómo se van a mantener, o por lo menos, Claro, digamos. claro, pero yo estoy en mi observación, estamos, o en la generación de la que arranco, abuelos, estamos todos en el mismo lugar, estamos en una chacra, Sí. trabajando tierra, cosechando yerba, té o lo que dé la tierra, o sea, todos partimos de eso. Solo que de un lado hay criollos puros y del otro lado hay criollos mezclados con inmigrantes de primera generación, casi recién llegados con hijos nacidos acá. A eso voy, a que salimos del mismo lugar, estamos en la misma tierra, tenemos hectáreas, muchas hectáreas para plantar, crear. Yo valoro mucho la idea, ojalá viviera en el campo y no hubiera salido, ojalá mis hijos no hubieran salido de donde estaban, porque nada,
Yo soy una señora de ciudad, y cuando voy valoro mucho lo que ellos tienen, es riqueza pura. Pero a eso voy. Salimos del mismo lugar, los años han pasado, somos hijos, son mis primos, y tengo primos más chicos, pero primos más grandes también, y esos primos, sus hijos, esos primos directos han llegado, y sus hijos todos, y otros ninguno, nadie. A eso iba, que estábamos todos, hace 40 años estábamos todos en el mismo lugar. Sí. No, está bien, Karina, pero pensá que ahí hay una cuestión, digamos, que sí tiene que ver, y en este sentido, sí yo estoy de acuerdo en darle importancia a la etnia en cuanto a las cuestiones de los factores culturales. Los factores culturales no solamente tienen que ver con los consumos, sino también con las perspectivas de vida, y las perspectivas de vida que se plantean para las próximas generaciones. Entonces, digamos, hay una perspectiva cultural en donde pareciera que el mantenimiento del patrimonio es tan fuerte que impide que algunos miembros de la familia, digamos, se vayan desde allí. ¿Por qué? Porque hay que mantener lo patrimonial, hay que mantener las costumbres, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay otras improntas culturales en donde esto se relativiza y donde la cuestión, digamos, es qué pasa con, digamos, en que las generaciones venideras no necesariamente tienen que repetir las, digamos, costumbres, posiciones, improntas culturales de las generaciones anteriores. Ojo, Karina, esto también se da en los sectores medios y sobre todo en los sectores medios profesionales, en donde, y esto lo digo si querés, eh, poniéndome el cuerpo en esto, es decir, si uno se fija en las estadísticas de la universidad, se va a encontrar con que la mayor proporción de alumnos proviene de hogares con padres universitarios. Y esto también fue algo que yo transmití a mis hijos. Entonces, lo que quiero decir, los procesos de reproducción se dan en los diferentes sectores y se dan en los diferentes sectores de acuerdo a las improntas culturales. ¿Sí? Por eso digo, no ascribo tanto a lo genético, sí a la cuestión cultural. Y ojo que, reitero, la cuestión cultural no es pensar solamente los consumos culturales, pensar la cuestión de lo recreativo, es pensar los horizontes de vida. Y entonces, digamos, hay cuestiones en donde se piensa que el horizonte de vida no está más allá de lo que es el patrimonio, digamos, familiar. Yo vengo de un pueblo que es Coronel Dorrego, digamos, y el ejemplo que estás dando, te podría decir que también se visualiza allí. Digamos, hay familias que no, es decir, no, que la seguridad para sus hijos la ven en el mantenimiento del patrimonio y en que se hagan cargo de ese patrimonio. Y hay otras en que lo ven en que, digamos, se tome una perspectiva diferente. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con las relaciones sociales dentro de cada uno, con digamos, el arbitrario cultural sobre el cual se construyen las posibilidades de futuro o no, y esto es muy difícil de desarmar, Karina. Yo, digamos, tengo amigos que no se han movido de Dorrego porque, digamos, extrañaban, porque se sentían solos fuera de la familia, porque además decían, bueno, si yo ya tengo, digamos, esto y lo tengo que mantener. Entonces, lo cultural está allí, está en esta cuestión. Y hay transmisiones también diferentes. Es decir, quizás en mi familia, bueno, tenía la suerte de que un tío mío, digamos, había llegado antes a la universidad y entonces aparecía la universidad como un futuro posible para nuestra generación y posible también desde el punto de vista material.
Entonces, digo, no, insisto en esto. Digamos, lo material y lo simbólico también están relacionados desde la cuestión del condicionamiento. Aunque es cierto lo que vos decís, quizás lo material da, es decir, quizás desde esa perspectiva hay una base material como para... Nos leemos en la próxima, sí, Santina, nos leemos en la próxima. ¿Qué leemos para la próxima? Mire mal, lean el trabajo de Bourdieu de modos de dominación. Es ahí donde está, y por eso quizás es tan difícil, Karina. Es decir, es tan difícil hacer que se cambie de perspectiva a aquellos que te dicen, no, esto no es para mí, no me da la cabeza, etcétera, etcétera. Porque ya hay como una cuestión de destino prefijado. Entonces, no es solamente una argumentación, es de construir un marco cultural. No es tan fácil. Entonces, quizás esto, bueno, lleve generaciones, quizás también, como vos decís, en esto están los procesos de migración y de movilidad horizontal, que muchas veces llevan también a una movilidad vertical. Es decir, un ambiente urbano te cambia las perspectivas en comparación con uno rural. Y te cambia las perspectivas, no sé si mejor o peor, digo, las modifica, porque el medio ambiente en el cual tengo que desarrollar mi vida, el medio ambiente en el cual llevo adelante las relaciones sociales, es diferente. Entonces, también te cambian las perspectivas de vida contemporánea y de vida a futuro. Hay una serie de factores también, bueno, con quiénes te relacionás, la cuestión de los medios de comunicación, la cuestión de las perspectivas de lo que se llaman, digamos, los otros significantes. Es decir, esto que estábamos hablando, que yo les comentaba en Bourdieu de los líderes de opinión. También esto tiene que ver con las perspectivas culturales y los arbitrarios culturales y los marcos culturales que las familias manejan para ellas mismas y para sus generaciones futuras. Vuelvo a decirte, me parece que hay que ver esta cuestión de las relaciones sociales y de cómo estas relaciones sociales son también relaciones de intercambio de mundos simbólicos, de significados y de sentidos, y también de oportunidades o no, y de pensar perspectivas de vida diferentes para las generaciones que nos continúan. No veo en esto una cuestión genética, vuelvo a decir, veo una cuestión cultural. Yo no dije, yo dije más bien de nacionalidad, o qué es lo que por ahí bueno, sabemos quiénes entraron en la inmigración y por qué lo entraron en aquel momento, porque yo ya soy grande, y obvio, ¿no? Con en este país rico, en donde oportunidades y las aprovecharon, entraron a trabajar la tierra, sabemos que era lo que necesitábamos, y que, bueno, padres o abuelos se quedaron trabajando la tierra y sus descendientes trabajaron, obvio, duro la tierra para que accedieran y entendieron eso. Y los que ya estaban acá, a eso voy, los que ya estaban acá, los que ya tenían tierra, los que hacen el mismo trabajo, como que se quedan, no aprovechan todo lo que los demás aprovecharon. Yo creo que como que vienen con otra actitud, ¿no? Vienen de otra enseñanza, obviamente, con otra cultura, y lo aprovechan al máximo. Está bien, Cari. Y más lejos, bueno, la última inmigración, que es la de países limítrofes, que ya tiene 25 años, yo veo que trabajan un montón en los trabajos más duros que hay acá en la ciudad, y que sus chicos que ya tienen 20, 21 años, 25, acceden a la universidad. Y esa me parece genial, no lo discrimino, solo noto una pereza en los
en los nacionales de muchas generaciones que no pueden salir. Lo veo así, o sea, por ahí presto atención en eso, y quizás me equivoco, o solamente, obviamente, en mi círculo me muevo, o en el círculo que veo, y veo eso. Noto eso, que es cuáles son los que no retardan o tardan en salir adelante, y quiénes lo hacen más rápido en esa cantidad de años, más rápido.